Y ahora sí, entonces, ¿qué estábamos viendo? La última vez vimos el concepto de trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo. Trabajo cuasi estático. En un gas, un medio, un fluido, un sistema hidrostático de variables presión, volumen, temperatura y número de moles, donde n es constante, de lo que hemos estado considerando. El trabajo cuasi estático está dado por, lo definimos así, siempre se define en su forma diferencial, es dW igual a menos. Recuerden, este menos es una convención, yo estoy usando esa, yo uso esa, que es un menos, en algunos libros usan positiva, entonces tengan cuidado. Menos PdV, ¿sí? Donde aquí lo importante es que la presión depende del volumen y la temperatura, y N que es constante. O sea, tenemos una ecuación de estado, ¿sí? O sea, hay una variable que es la ecuación de, perdón, una ecuación de estado, una función, que es P función de B y T, ecuación de estado. El trabajo cuasi estático es esta definición, ¿sí? El trabajo en general, el trabajo en termodinámica, o sea, esta expresión, este resultado viene de hacer mecánica, ¿se acuerdan de hacer el equilibrio mecánico entre una fuerza externa y la presión del gas, ¿no? Entonces, algo de origen mecánico, pero ¿dónde proviene que el hecho de que sea un trabajo eh, termodinámico, si lo queremos poner así, es que pues esta presión es una función de estas variables de estado, ¿sí? Y por otra parte, el hecho de que sea cuasi estático es que está dado por esta expresión. Ahorita les platico de un trabajo que no es cuasi estático, pero también lo podemos medir. Entonces, el trabajo en termodinámica no es una variable de estado. Por eso está esta rayita que se le suele poner en termodinámica, a las diferenciales inexactas, ¿sí? Esta es una diferencial inexacta. Por eso tiene esa barrita, ¿no? Uno en física y sobre todo en termodinámica, esas variables que no son exactas, las denotamos con una barra en la diferencial del trabajo. Entonces veamos un ejemplo de un trabajo que no es cuasi estático, pero aún así lo podemos medir. Y es el experimento de Joule. Déjenme poner una figura. Entonces el experimento de Joule, uno de ellos, este es uno de los más conocidos, es el que, en el cual hizo girar unas paletas en un líquido, en agua. Entonces este es el experimento de Joule. Que se suele conocer también como el equilibrio, equivalente mecánico del calor. O sea, algo que se conocía, que se sabía, era que eh, aquello que llamaban, bueno, en ese tiempo, en el tiempo de Joule, el calor era una manera de cambiarle la temperatura, de aumentar la temperatura de un sistema, ¿no? De una sustancia. Y eso era muy claro que se podría lograr, pues calentándolo, ¿no? Eso que coloquialmente conocemos como calentar una sustancia. Es decir,
pues prender una flama y aumentar su temperatura. Y eso era el calor, ¿sí? O sea, se calentaba una sustancia. Hubo un debate sobre si el calor era una sustancia, ¿sí? Que se le conoce como calórico, pero en realidad el calor no es una sustancia, ¿sí? Es una forma de energía. Pero en ese tiempo, pues, se entendía bastante bien, o sea, se sabía que mediante, mediante una flama, ¿sí? Se puede aumentar la temperatura de un sistema, ¿sí? Y eso era el calor, precisamente, ¿no? O sea, coloquialmente se decía, bueno, pues, eh, se está introduciendo, por eso la idea era de que era una sustancia también, ¿no? El calor. Entonces, se está introduciendo cierta sustancia que aumenta su temperatura, eso era el calor. Sin embargo, algo que se empezó a observar es que eh, ese aumento de temperatura también se puede lograr con fricción, ¿sí? O sea, moviendo cosas, ¿no? O sea, con el efecto de fricción, algo que se observó y que una persona famosa fue el conde Rumford, que observó en los cañones, ¿no? Que se calentaban. Y ese calentamiento, ese aumento de temperatura, ¿a qué me refiero con calentamiento? Que aumentaba su temperatura por efectos no del calor, como se conocía, sino un efecto mecánico, ¿sí? Entonces, el experimento de Joule es precisamente corroborar eso, que a través tenía un agua en un recipiente y poniendo unas paletas, ¿sí? Y agitando esas paletas, y esa agitación es algo mecánico, se lograba aumentar la temperatura del agua. O sea, había un aumento de temperatura del agua. Entonces era por medios mecánicos aumentar la temperatura, por eso se le llama el equivalente mecánico del calor. Entonces, ¿qué le está sucediendo al agua? Que está aumentando su temperatura, ¿sí? Eh, a través de trabajo, pero este trabajo, o sea, ya poniéndolo en lo que lo estamos viendo, o sea, vimos el trabajo cuasi estático. El trabajo cuasi estático, pues es en una curva de la superficie de la ecuación de estado, es decir, por todos los puntos intermedios que pasa ese proceso son de equilibrio, por eso es cuasi estático, por eso podemos calcularlo de esta manera, ¿sí? Pero hay un trabajo que no es cuasi estático y es este. O sea, las paletas se están moviendo en el agua y producen un aumento de temperatura. O sea, hay un trabajo, ¿sí? Y este trabajo, de hecho, se puede medir, ¿sí? A través de un peso. Y este peso, pues cae, lo que hacía era, pues, enrollar este cable, ¿sí? Eh, en este cilindro, y este cilindro era, o esta manivela, era la que giraba y movía las paletas. Entonces, esta cuerda se ata a un peso, este peso desciende, y podemos medir el trabajo de este peso, que es mgh. Entonces, desde hacerlo repetir varias veces, lo que notamos es un aumento de temperatura y podemos medir, podemos cuantificar este trabajo. O sea, este trabajo voy a poner, es un trabajo, pero no es cuasi estático. Aquí no hay un PdV ni nada de ese tipo, como vieron la vez pasada. No es cuasi estático. Eso es lo importante. ¿Sí? O sea, es un trabajo pero aún así lo podemos medir. O sea, podemos medir mgh y cuántas veces se haga o se repita esto de tal manera que aumente la temperatura. El aumento de una temperatura conlleva un cambio de estado del sistema, que es el agua. Entonces es un trabajo no cuasi estático, de hecho es un trabajo no irreversible. Otro ejemplo es si tenemos un gas, por ejemplo, y una resistencia eléctrica. O sea, aquí podemos conectar una resistencia que no es más que un cable.
y por algo que se conoce como efecto Joule, este cable se calienta, aumenta su temperatura. Entonces, el gas también va a haber un aumento de temperatura debido a un trabajo que también se puede calcular por el trabajo del efecto Joule en esta resistencia, y es un trabajo otra vez no cuasiestático. O sea, hay un trabajo y es no cuasiestático. Y en principio se puede calcular también, o sea, no es que no se pueda calcular, o sea, de otra manera, no con este de aquí. Eso es algo que deben de tener presente. Cuando empleamos esta expresión para el trabajo, que es lo común que vamos a hacer, pues estamos considerando que es un trabajo cuasistático, es decir, que por cada estado intermedio en los que pasa ese proceso, son de equilibrio. Además, este es un trabajo adiabático. ¿Por qué es un trabajo adiabático? Es un trabajo, estos ejemplos son de trabajo adiabático. ¿Por qué es un trabajo adiabático? Porque está encerrado por paredes adiabáticas. ¿Se acuerdan cuáles son las paredes adiabáticas? Aquellas que, si modificamos el sistema, los alrededores o el otro sistema que esté en contacto a través de una pared adiabática con este sistema que estamos estudiando, no se modifica. O sea, el adiabático es eh, equivalente, en algún sentido, a aislante. ¿Sí? Algo adiabático es algo aislante, aislamos al sistema. Pero ahorita vemos específicamente qué significa adiabático. Adiabático significa que no hay intercambio de calor. ¿Sí? Entonces este es un trabajo adiabático, está separado por paredes adiabáticas, que es lo que hizo Joule. ¿Y para qué se hace de manera adiabática? ¿Para qué se aísla? Para que este trabajo sea precisamente el cambio de energía. O sea, este cambio de temperatura, este cambio de energía del sistema se deba únicamente al trabajo. ¿Sí? Más ideas, va otra idea. O sea, estoy tratando de definir el calor, ¿sí? Dar el concepto de calor. Entonces, otra cosa que vimos era la energía interna, ¿sí? La energía interna de los sistemas, que es una variable de estado. Por lo que en general hay un cambio de energía en un proceso, ¿sí? Entonces pensemos que tenemos un proceso de 1 a 2, y el cambio de energía de 1 a 2, pues en general es diferente de 0. Como vimos, hay un trabajo, vamos a suponer ya ahora trabajo cuasistático. Bueno, no, en general, un trabajo cuasistático o no cuasistático, como estos ejemplos, ¿sí? O sea, estos ejemplos serán para que vean que no solamente existe el trabajo cuasistático. Entonces, el trabajo de 1 a 2 depende del proceso. O sea, este es un proceso, el que escribí en rojo, bueno, dibujé en rojo, pero este es otro. Hay muchos procesos que me llevan del estado 1 al estado 2. Entonces, el trabajo depende del proceso. Pero el cambio de energía, además de que es diferente de 0, no depende del proceso. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos decir, bueno, el cambio de energía del sistema
es el trabajo, pues no me va a resultar porque el cambio de energía, la energía es una variable de estado y no depende del proceso. Y el trabajo sí depende del proceso, ¿sí? Entonces, por diferentes procesos, este cambio de energía es independiente del proceso. Entonces, el cambio de energía no siempre, no puede ser únicamente el trabajo mecánico. O sea, esto es de origen mecánico. Mecánico, eléctrico, magnético, etcétera. Pero el cambio de energía no puede ser ese trabajo solamente, sino que hay algo más para que se compense y de tal manera que siempre eh, sea la energía, ¿sí? La energía es una variable de estado y no depende del proceso. Entonces, como que nos hace falta algo, ¿no? Y ese algo es el calor, precisamente. Y esa es la primera ley de la termodinámica. Aquí, puesto que el trabajo no depende del proceso y la energía es independiente del proceso, tengo algo, es necesario algo más que lo compense, de tal manera que este calor también depende del proceso. ¿Sí? Podemos tener un proceso en el cual el trabajo sea cero y aún así haber un cambio, bueno, un cambio de energía. ¿Sí? Por ejemplo, si el volumen es constante, el trabajo es cero, el trabajo cuasi estático es cero. ¿Sí? Y supongamos que no hay otro trabajo no cuasi estático de este tipo. O sea, no hay una resistencia o no hay unas paletas que estén moviendo el sistema, que estén agitando para cambiar su energía, darle un trabajo no cuasi estático. Entonces pensemos que no hay ninguno de esos. Y es un gas, para simplificar las cosas. Entonces, como eh, la, el trabajo el volumen es constante, no hay trabajo. Déjenme poner unas hojas. Perdón, se me habían terminado las hojas. Entonces, en un caso, en un proceso donde el volumen se mantiene constante, el trabajo es cero. ¿Sí? Pensemos en el gas ideal. O sea, lo malo del gas ideal es que, bueno, tiene una parte buena, que es un sistema de referencia, que es sencillo, que se puede estudiar, pero a veces pensamos que todo es gas ideal. Y eso no es tan bueno porque queremos obtener generalizaciones de ello. Entonces, es un caso nada más, pero a veces nos sirve para entender las cosas. Entonces, tenemos dos isotermas. ¿Sí? Entonces, el proceso va de aquí, este es el volumen y esta es la presión, de aquí para acá. ¿Sí? Hay un aumento de temperatura. Entonces, de 1 a 2, el trabajo es cero. Pero hubo un aumento de temperatura, que es diferente de cero. O sea, estas son isotermas. Este es T1 y T2. Y por lo que vimos en el gas ideal, T2 es mayor a T1. Entonces, hay un delta T es diferente de cero, un cambio de temperatura. Por lo tanto, hay un cambio en su energía interna. Hay un cambio de energía. Pero el trabajo es cero. Entonces, ese cambio de energía se debe a calor.
delta U es puramente calor. El trabajo mecánico es cero. Entonces ese cambio de energía es el calor. Y también este caso es con trabajo igual a cero. Y podemos tener el contrario, ¿sí? Un proceso en el cual solamente ese cambio de energía se deba solamente a calor. Lo voy a poner aquí. De 1, obviamente no puede ser en este proceso que puse porque es a volumen constante. Tengo que hacer otra cosa, tengo que llegar de este punto. Yo quiero llegar de una temperatura T1 a T2, a esta isoterma. ¿Y cómo lo hago? Por un proceso en el cual Q igual a 0, que es un proceso adiabático. Lo definimos como un proceso adiabático. Pues va a tener cierta curva que después vamos a determinar, pero va a llegar a esta temperatura 2 y es algo así. Le voy a poner 2'. Entonces, este que estaba aquí, este era de 1 a 2. El trabajo es 0, el volumen es constante, el trabajo es 0 y el cambio de energía es puramente calor. Y en este que está en verde, que es de 1 a 2', es un proceso adiabático, así lo definimos, el calor es 0, y el cambio de energía, hay un cambio de energía porque hay un cambio de temperatura. O sea, la delta T sigue siendo diferente de 0 y por lo tanto hay un cambio de energía, ¿sí? Esa energía depende de la temperatura, puede depender del volumen, de la presión, ¿sí? De dos variables que damos. Pero como hay un cambio de estado, hay un cambio de energía, ¿sí? Y es puramente trabajo, si Q es igual a 0. Eso es un proceso adiabático. Entonces, ¿qué es el calor? El calor es una forma de energía que no es de origen mecánico. El calor es una forma de cambiar la energía de un sistema que no es mecánico. Y mecánico es como una generalización de eléctrico, magnético, esos trabajos que podemos calcular de alguna manera, si es cuasi estático, con esta expresión, menos PdV, en un sistema, por ejemplo, deformable. ¿Se acuerdan del? Lo voy a poner aquí, en una barra elástica o deformable. Teníamos esta barra y sus variables de estado, pues era la tensión, la longitud, y nada más. Bueno, el número de moles o de partículas y aparte la temperatura, ¿no? Desde el punto de vista termodinámico. Entonces sus variables son tau, L, T, y en principio el número de partículas, lo voy a poner así, que es constante. Entonces aquí también podemos definir un trabajo mecánico similar al del gas. Y aquí el trabajo es, vean cómo está en el gas, en el sistema hidrostático, es P por dB, ¿sí? P es una variable intensiva y B es una variable extensiva. El trabajo, esto se puede, el resultado es que el trabajo cuasi estático siempre es una variable intensiva por la diferencial de la variable extensiva. Y el signo es una convención. Entonces aquí lo podríamos hacer, de hecho, mecánicamente, como lo hicimos con el gas, pero podemos adelantarnos y puede ir un signo negativo, vamos a ponérselo como convención, y es la variable intensiva, que en este caso es la tensión, por la variable extensiva, que es L. Entonces es
de L, ¿sí? A veces faltan constantes para que den las dimensiones correctas. Pero aquí esto es, vean que esto es, la tensión es una fuerza, tau es fuerza. Voy a poner aquí, es una fuerza. Y esta L pues es una longitud. Por lo tanto, las unidades están correctas. Fuerza por longitud es trabajo. De hecho, aquí es donde se cambió. En vez de ser la fuerza, es la presión. Pero la presión es fuerza por unidad de área. Y la diferencial es un volumen. Y entonces esto también da fuerza por longitud, que son las dimensiones del trabajo. Entonces esto se puede generalizar para un sistema deformable, para un sistema magnético, un sistema eléctrico, pero esos trabajos son de origen o son mecánicos, así uno en los libros van a encontrar eso. El calor es una forma de energía que no es mecánica. Es una manera de cambiar la energía al sistema que no tiene origen mecánico. Es simplemente por lo que es necesario para que haya un intercambio de calor, a veces así decimos, en termodinámica hay un intercambio de calor, es que los sistemas, o sea, debo de tener un sistema y los alrededores, y esos alrededores pueden dar calor al sistema, o extraer calor, hay un signo también, pero deben de estar a diferente temperatura para que eso suceda. ¿Sí? Que en la vida cotidiana, pues esa temperatura la provee una flama, una llama, ¿sí? A un sistema, lo calienta, decimos coloquialmente, es decir, aumenta su temperatura y es por un medio no mecánico. Entonces eso es el calor, una forma de energía no mecánica, una forma en la cual podemos cambiarle la energía interna al sistema que no es de origen mecánico. Mecánico, eléctrico, magnético, etcétera. O sea que hay muchas cosas, etcétera. Bueno, si no tienen preguntas, seguimos. Bueno, entonces la primera ley es eso, la conservación de energía. El calor es una energía, y sus unidades también son de Joule, igual que la energía, igual que el trabajo, ¿sí? O sea, son conceptos diferentes, pero que están relacionados. Son energías, a final de cuentas. Entonces, la primera ley de la termodinámica pues establece eso, la conservación de la energía. Pero en un contexto más amplio, ¿sí? Me dice que el cambio de energía de los sistemas se debe a trabajo, o sea, no hay de otra manera, solo esas dos maneras, eso es lo importante. O es de origen mecánico, y ese mecánico, entiéndanlo otra vez, perdón por ser repetitivo, ese término de mecánico, pues es no decir mecánico, eléctrico, magnético, elástico, etcétera, varios etcéteras aquí. ¿Sí? Entonces, la energía, ese cambio de energía en un sistema se puede deber a mecánico o calor, solo de esas dos maneras. Más calor. Aquí el signo, puede ser también una convención, ¿sí? Entonces aquí puede haber un signo negativo, dependiendo del libro. Y eso a veces porque el concepto de energía y calor, otra manera de entenderlo es decir que el trabajo se debe a cambios de energía y calor. Pero es lo mismo, a final de cuentas, ¿sí? Entonces este es un signo que es convención y está de acuerdo a la
a la definición del trabajo cuasi estático. Entonces, dW es, en el caso del gas, menos PdV. O sea, esto es general, o sea, no nada más para un gas. Entonces, este signo menos, lo voy a poner con rojo, que aquí les dije que es convención, está pegado con este. Si aquí hay un más, aquí suele haber un, de hecho tiene que haber un menos, ¿sí? Y esta va a ser mi convención. Aquí menos, en la definición del trabajo cuasi estático, y un más en la primera ley de la termodinámica. Para mí es más sencillo, es más claro. El cambio de energía se debe a trabajo y calor, ¿sí? A ver, ¿qué iba a decir? Bueno, este es trabajo cuasi estático. Y es lo que vamos a estar considerando en adelante. Algo iba a decir, pero bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, este es el trabajo y el calor dependen del proceso y el cambio de energía. La energía es una variable de estado. Entonces, a final de cuentas, ¿qué tenemos en termodinámica? Pues que los sistemas hacen procesos, o sea, cambian. O sea, si ven un sistema en equilibrio y con un valor en las, con el mismo valor en las variables de estado, pues es aburrido, ¿sí? Entonces, lo que hacemos son procesos, lo que hay son procesos sobre los sistemas. Entonces, tenemos un estado inicial, un estado 1, un estado 2. Vamos a ponerlo en términos del gas. Si fuera este el diagrama PV, pues en este estado tenemos una presión 1, un volumen 1, una temperatura 1, y en ese es constante. Y aquí tenemos, y aparte una energía, 1, hemos añadido una variable de estado, entonces aquí es P2, B2, T2 y U2. Hay un cambio de presión, un cambio de volumen, un cambio de temperatura, un cambio de energía interna, y en ese proceso hay además algo, o sea, los sistemas por sí mismos no cambian, sino que hay que hacer algo, ¿sí? ¿Y cuál es ese algo? Pues hay que hacer trabajo o calor, ya me acordé qué es lo que iba a decir, el signo de calor, pero ahorita. Entonces, adicional, en ese proceso, pues hay un cambio de energía, y ese cambio de energía se debe, pues, a calor y trabajo. Y esos van a depender del proceso. Entonces, ese cambio de energía, bueno, es lo mismo que voy a escribir, que escribí arriba. El calor también tiene signo, y el trabajo y el calor tienen signo. ¿Sí? Quedamos que el trabajo era positivo en una compresión. Y aquí dijimos que el sistema recibe trabajo. Es simplemente una forma de decir, recibe trabajo. Lo mismo va a pasar con el calor. Los signos provienen del proceso, precisamente. O sea, los signos de estas dos cantidades resultan del proceso. O sea, es un resultado. O sea, no podemos decir de antemano, bueno, podríamos intuir más o menos el signo, pero el signo nos lo da el cálculo, cuando lo calculamos, ¿sí? Y de la misma manera el calor es positivo si recibe calor el sistema. O sea, no hay de alguna manera aquí decir,
pues el calor es... Una manera es decir que el calor es positivo cuando... Es que lo quiero poner en términos de temperatura, pero no... No, solamente así lo vamos a poner. O sea, es simplemente una manera de decirlo. El calor es positivo si entra al sistema. Pero no es una sustancia, entonces eso de entra, pues es entre comillas, simplemente una jerga en termodinámica, ¿no? Y lo mismo, y al revés, el trabajo es negativo si el sistema hace trabajo. En este caso sí es muy claro cuando es una expansión y el sistema, el gas, hace trabajo. Y el calor lo mismo, si es negativo, si sale del sistema. Aquí decimos, pues sale calor del sistema. Bueno, eso en cuanto a los ciclos. Ok. Entonces déjenme regresar al experimento de Joule. Entonces algo que, bueno, lo que hizo otra vez es que tenía agua, lo encerró, lo aisló, o sea, puso paredes adiabáticas. Ahora, en adelante, algo adiabático tiene que ver con que Q es igual a 0. ¿Sí? Y es equivalente a lo que dijimos al principio, unas paredes adiabáticas son las cuales, si alguna de las variables, si está en contacto, o sea, dos sistemas están en contacto a través de una pared adiabática, si modifico yo unas variables de un sistema y las otras ni se enteran, no cambian. Una pared diatérmica es al contrario, una pared diatérmica es aquella en la cual, si yo modifico las variables de un sistema, las del otro sistema también cambian. Déjenme poner eso. Entonces tenemos dos sistemas. Y esta es una pared, el sistema A y el sistema B. Y es una pared adiabática. Si yo modifico vamos a pensarlo otra vez en gas. P de A, volumen de A y temperatura de A. Y aquí la presión del sistema B, el volumen de B y la temperatura de B. Si están separados por una pared adiabática, si yo modifico las de A, las de B no cambian. ¿Sí? Y una pared diatérmica pues sucede lo contrario. O es decir, si cambio una, las otras sí cambian. Déjenme ponerlo. Y una pared diatérmica vamos a cambiarle una pared diatérmica es tal que yo cambio, si yo cambio de alguna manera las variables de A, las de B también se modifican. En una pared diatérmica hay un intercambio de calor. Se permite que el calor, que haya un intercambio, que haya un flujo de calor. ¿Sí? Fíjense que antes y en los libros van a escuchar de que, bueno, el calor se dijo que, se pensaba que el calor era un fluido, se le llamaba calórico, que pues pasaba de un cuerpo a otro. Después, pues se demostró que no es un fluido, no es una sustancia, no es el calórico no existe. Pero
retomamos eso, esa forma de hablar, ¿no? Intercambio de calor. Decimos que el calor pasa de un cuerpo a otro, ¿sí? Es curioso. No pasa de un cuerpo a otro. Es decir, hay calor en uno de los sistemas. El cambio de energía de uno de los sistemas se va a deber a calor, ¿sí? Pero se entiende, ¿sí? Calórico no existe, pero a través de una pared diatérmica hay un intercambio de calor. Espero que me entiendan. Y en una pared, si están separados por una pared adiabática, pues no hay intercambio de calor. ¿Sí? Yo puedo modificar las variables de A, va a haber un cambio de energía, pero ese cambio de energía, si aparte todo este sistema estuviera aislado, ese cambio de energía va a ser puramente por trabajo. No va a haber un intercambio de calor entre los sistemas. Uno no va a ganar y el otro va a perder. O va a recibir y el otro va a ceder. ¿Sí? Y aquí sí, si está todo aislado, por eso era importante el concepto de sistema, alrededores y universo. Nuestro universo es todo esto. Está aislado, los dos gases, A y B. Y está aislado del mundo, del universo. Ese es nuestro universo. Entonces, tenemos esos dos tipos de procesos, ¿sí? O, bueno, en este caso paredes. Estamos hablando de las paredes. Bueno, regresemos a lo que estábamos. Entonces tenemos signos de calores. Okay. Entonces regresamos al experimento de Joule. Entonces lo que era el agua, es encerrada en un medio, en un recipiente de paredes adiabáticas. Las paletas se mueven, giran, y se puede calcular este trabajo con el peso. ¿Sí? Este trabajo, a final de cuentas, es mgh, donde h pues sería esta altura. De hecho, en el sitio del curso, hay un video de este experimento, el experimento de Joule, pues lo hicieron actualmente. Entonces, se los voy a pasar, ahí lo pueden ver. Y lo que uno no esperaría es que aumentara la temperatura, pero sí se aumenta, ¿no? Con solamente girar las paletas. O sea, no es del todo intuitivo, ¿no? Pero bueno, se logra aumentar la temperatura. Y este trabajo se puede cuantificar. Eso es lo importante. Entonces, lo que observó Joule es que este trabajo es proporcional al cambio de temperatura, ¿sí? Entonces, pensemos que cambia la temperatura, no sé, 1 grado o 2 grados, ciertos grados centígrados o qué, lo que sea, pero hay un cambio de temperatura. Entonces, lo que se observó experimentalmente es que este trabajo es proporcional al cambio de temperatura, que es lo que está aquí. Esa constante de proporcionalidad, es decir, W, que es el trabajo, no es cuasi estático, es por un peso que mueve las paletas. Esa constante es este valor, ¿sí? 4.186 Joule sobre gramo sobre grados centígrados. O sea, ese cambio de temperatura va a depender de cuánta agua haya en el recipiente. Y eso tiene que ver con esta constante. Es decir, esta constante tiene que ver con
pues es la energía, ¿sí? El trabajo son joules, y el cambio de temperatura, pues son grados centígrados o grados Kelvin, podemos usar grados centígrados. Entonces, esta constante es Joule sobre Kelvin, en principio, pero también depende de la cantidad de agua que hay aquí. ¿Sí? O sea, esa constante, ese cambio de temperatura, que es proporcional al trabajo que hacen las paletas, depende de cuánta agua haya en el recipiente, lo cual es bastante entendible. Si entre más agua tengan, pues mayor trabajo van a requerir para aumentar la temperatura, por ejemplo, en 1 grado centígrado. ¿Sí? Esta constante no es más que, bueno, se le conoce como la capacidad calorífica. La capacidad calorífica del agua es esta cantidad. Si fuera otro sistema, no sé, por ejemplo, aceite o gas, aire, daría otro valor. O sea, este es para el agua. ¿Sí? La capacidad calorífica del agua es 4.186 joules sobre gramos sobre Kelvin. Lo podemos leer así. Para aumentar la temperatura de 1 grado centígrado al agua, son necesarios 4.186 joules. ¿Sí? Esa es la capacidad calorífica. Otra cosa más es que esto suele dar origen a la caloría, a la unidad de caloría. Una caloría es la energía necesaria para aumentar la temperatura en 1 grado centígrado el agua. De hecho, es más precisa, creo que entre 14.5 y 15.5. Está en cierto, ahora no recuerdo, pero es más específica. Pero podemos entenderlo así. Una caloría es la energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 grado centígrado a 1 gramo de agua. Por lo tanto, una caloría es esto de aquí. Una caloría es 4.186 joules. Entonces, una caloría, que es otra unidad de energía, es igual a 4.186 joules. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Y es más precisa la definición porque no, o sea, el aumentar 1 grado centígrado que requiera 4.186 joules no siempre es constante. O sea, puede costar más, requerir más energía si ese aumento de temperatura, ese grado centígrado en aumento de temperatura se hace de 30 a 31 grados o de 1 a 2 grados. O sea, va a depender de la temperatura. Entonces, por eso es más precisa, pero ahora no recuerdo. Creo que sí es creo que es de 15.5 a 16.5, de 14.5 a 15.5. Bueno, lo pueden revisar, pero aquí lo importante es que, bueno, la definición de caloría, que es otra unidad de energía, o de trabajo, o de calor. Todos son energía, son joules. Sus unidades en el sistema internacional son joules, y se define esto que es la caloría. Entonces aquí da la idea de qué es la capacidad calorífica, aunque esta no es su definición formal. Entonces vamos con su definición formal. Porque aquí está el trabajo y la capacidad calorífica tiene que ver con el calor. Pero como este es un proceso adiabático, donde el calor es cero, pues el trabajo es el cambio de energía. Entonces vamos con la definición más formal de la capacidad calorífica. Entonces ya sabemos, bueno, estamos
viendo el concepto de calor. Calor, bueno, es una energía que no es mecánica, es la manera de cambiar la energía de un sistema. Y se definen las capacidades caloríficas. Las capacidades caloríficas. Como quedamos es que el calor es una variable, no es una variable de estado, depende del proceso. Sin embargo, podemos estudiar ciertos procesos, ¿sí? Hay muchos, una infinidad de procesos que se pueden hacer. Pero en termodinámica, podemos ver cuando, en un gas sobre todo, un proceso a volumen constante y un proceso a presión constante. El calor necesario para aumentar la temperatura en un proceso a presión constante y en un proceso a volumen constante. Y eso define las capacidades caloríficas, ¿sí? O sea, una capacidad calorífica es el, el calor necesario para aumentar la temperatura en cierto intervalo, ¿sí? O sea, las capacidades caloríficas, lo podemos poner con palabras, es el calor necesario para producir un aumento de temperatura. O sea, lo voy a poner así escrito. Producir un delta T, un aumento de temperatura. Y eso es la definición de una capacidad calorífica, ¿sí? Las capacidades caloríficas son cantidades extensivas, ¿sí? Son extensivas. Porque no es lo mismo eh, aumentar la temperatura a su tasa, ¿sí? De agua, de té, a que si tuvieran una cubeta con agua, ¿sí? No es lo mismo aumentar 1 grado centígrado a una taza, ¿sí? Un agua en una taza que el agua que está contenida en una cubeta o en una alberca o en el océano, ¿sí? Entonces las capacidades caloríficas son cantidades extensivas, ¿sí? Por lo tanto, eh, como les había dicho antes, a veces las cantidades extensivas no nos gustan porque pues dependen del tamaño, dependen del sistema y las hacemos intensivas. Y como las hacemos intensivas, pues las podemos dividir entre el número de moles o la masa, ¿sí? El número de moles es una cantidad extensiva y la masa también es extensiva. Y eso me define los calores específicos, ¿sí? Entonces el calor específico pues son las capacidades caloríficas y puede ser, hay dos, es por unidad de mol, por mol, lo voy a poner así, o también por masa. El de mol se suele usar en los gases y el de masa en los fluidos o en los sólidos. Y ambas se llaman capacidades, calor específico. Entonces tengan cuidado cuando lo vean en los libros, por mol o por masa. O sea, este mol va a ser entre N y este por unidad de masa es entre gramo y por eso en el agua, en el experimento de Joule, de hecho me equivoqué, no es la capacidad calorífica, sino es el calor específico, C, es por unidad de masa, ¿sí? Porque está dividido entre gramo. Es Joule por unidad de Kelvin, de grados centígrados, por unidad de gramo, por unidad de masa.
Entonces tengan cuidado porque se usa la misma palabra. De hecho, para lo peor es que se usa la misma letra. Estas se suelen denotar con una C, las capacidades caloríficas, y el calor específico con una C, pero C minúscula. ¿Sí? Y estas dos, por unidad de mol o por unidad de masa, se suele denotar de la misma manera. El calor específico del agua es 4.186 Joule gramo Kelvin. Y el calor específico del nitrógeno diatómico es 1.4, no, 1.4. Bueno, ahorita les doy el valor, pero, o sea, es un valor por unidad de mol. Eso es lo que quería decirles, que es lo importante. Entonces, siempre tengan en cuenta, o sea, vean por qué está dividido, si por mol o por gramo. Entonces, en los sólidos y en los líquidos, la capacidad calorífica, pues es E, y es pues el calor por delta T. De hecho aquí se suele usar diferenciales, es de Q en dt. ¿Sí? Y para los sólidos se suele usar el calor específico con una C minúscula y sería la C mayúscula por unidad de masa. ¿Sí? Por gramo, como en el agua. Y para los gases, que es la parte que nos va a interesar, y aquí bueno, no he dicho en qué proceso. Para los sólidos y líquidos se suele suponer que es a volumen constante. ¿Sí? Porque los líquidos y los sólidos recuerden que su volumen no cambia. Entonces se supone que es a volumen constante. Pero para los gases, pues el volumen sí puede cambiar. Entonces se definen las capacidades caloríficas a volumen constante, CB, y CP, que es de Q, en dt, a volumen constante. Y CP, que es de Q, en dt, a presión constante. ¿Sí? Y estas capacidades dependen, pues, del gas. O sea, los valores de estas capacidades es algo que se puede medir experimentalmente y dependen del gas. O sea, es una propiedad del material, del sistema. Por eso les dije que para el agua es ese, 4.186, pero no es lo mismo si fuera aceite o fuera otro líquido o un gas. ¿Sí? Esas capacidades son propias del sistema. De hecho, vamos a ver que tienen que ver con la energía. ¿Sí? Son funciones de respuesta o susceptibilidades. Por eso se llaman capacidades caloríficas. Son susceptibilidades en términos de la energía. ¿Sí? Las susceptibilidades o funciones de respuesta las vimos con las variables de estado. Cómo cambia el volumen cuando cambia la presión si mantienes la temperatura, y eso es beta. Y luego tenemos kappa T. Lo que vamos a ver es que CP y CB tiene que ver con los cambios en la energía. Pero vamos para allá. Solamente en estos dos, bueno, una capacidad calorífica se puede definir en cualquier tipo de proceso, pero estas son las más comunes, no es que sean las más importantes, son las más comunes. Y que sean importantes porque van a tener ciertas relaciones con otras cantidades. Bueno, si fueran un proceso a volumen constante,
y conociéramos CB, podemos calcular directamente el calor. Recuerden que el calor es una variable que, bueno, es una cantidad que depende, no es una variable, es una cantidad que depende del proceso. Pero si fuera volumen constante ese proceso y conocemos CB, pues podemos calcular directamente el calor. Sería CB por delta T. Y estas CB y CP, lo común, lo que se observa también experimentalmente es que son constantes. En un rango de temperaturas, en un amplio rango de temperaturas. Entonces podemos calcular el calor a volumen constante y el calor a presión constante, que sería Cp por delta T. Si Cp y Cv son constantes. A veces estas Cp o Cv se pueden encontrar como una función de T y entonces habría que integrar para encontrar el calor. Algo importante también es que la primera ley de la termodinámica nos dice, bueno, nos va a permitir calcular alguna de estas tres cantidades, ¿sí? De hecho, du, el cambio de energía, recuerden que esa es una función, es una variable de estado. Y ya la conocemos para el gas ideal, que es 3 medios de NRT. Lo vimos con el teorema, perdón, con el modelo cinético del gas. Entonces, la primera ley nos permite calcular el trabajo, el calor, o el calor, conociendo una de ellas. A veces podemos calcular el trabajo. Para el trabajo, recuerden que encontramos expresiones para un proceso isotérmico, un proceso isobárico, nos falta para el proceso adiabático, entonces podemos calcular. Entonces, a veces la incógnita es el calor, pero el calor se puede encontrar con la primera ley. Bueno, entonces me regreso a las capacidades caloríficas. ¿Qué más de las capacidades calóricas? Algo que se puede demostrar también es por propiedades de estabilidad termodinámica, que es lo que les platiqué en algún momento con capa T. Entonces, por estabilidad termodinámica, sabemos que CB es positiva. Recuerdan que capa T era positiva, ¿sí? Algo que se demuestra también es que CB es positiva y además que CP es mayor a CB. Entonces, estas son propiedades de las capacidades caloríficas. Entonces, ahora lo que quiero ver, lo que me planteo es encontrar, bueno, estudiar la diferencial de la primera ley. Entonces, la primera ley, en su forma diferencial, ¿sí? Teníamos que el cambio de energía es igual a el calor más el trabajo. Entonces, su forma diferencial va a ser du igual a dq, pero dq es una diferencial inexacta, más dw, que es una diferencial también inexacta. Vean que du es una diferencial exacta porque es una variable de estado y es una suma de dos variables inexactas. Lo que vamos a estudiar es esta forma, bueno, vamos a obtener varios resultados de esta forma diferencial, ¿sí?
de la primera ley. Lo primero es que obtener el siguiente resultado. Un resultado en cuanto a las capacidades caloríficas. Bueno, antes que ese, perdón, es que lo estoy revisando. Lo primero es que se ve de estudiar esta forma diferencial. Y aquí vamos a regresar a hacer un poco de matemáticas, ¿sí? Es escribir las parciales y ver qué resultados hay. Pero uno de ellos es que se ve es la derivada parcial de la energía respecto del volumen a temperatura constante, ¿sí? Vean que CB es el cambio de calor, bueno, no el cambio de calor, el calor necesario para aumentar la temperatura. Es de Q entre dt, ¿sí? Igual con CP. Pero, como les dije, CP y CB son susceptibilidades, funciones de respuesta, pero en términos de la energía. Entonces, lo que vamos a encontrar es que CB es la derivada parcial de U respecto de B. El siguiente resultado es que CP menos CB va a depender de estas derivadas. Lo voy a escribir nada más así. Derivadas de la energía. Derivadas parciales, ¿no? Y derivadas parciales y kappa T y beta. ¿Sí? O sea, depende de CB, CP y kappa T y beta. De todas las susceptibilidades. Bueno, de derivadas parciales de la energía. Otro resultado va a ser encontrar las ecuaciones de las curvas adiabáticas. O sea, esta diferencial tiene muchos resultados. Curvas adiabáticas. Y uno último que vamos a ver es que, se vean que, bueno, de hecho la que vamos a estudiar es de aquí, despejar de Q. Entonces de Q es du menos dw. dw recuerden que es P de B, menos P de B. Entonces de Q es igual a du más P de B. Obviamente si es cuasiestático, todo esto sí es cuasiestático. Algo que vamos a encontrar es que no es un resultado, sino que es, de hecho es un resultado de la segunda ley de la termodinámica, y es el hecho de que el factor integrante de Q es una variable inexacta. El factor integrante es el inverso de la temperatura. Entonces de esto, de Q entre T, esta cantidad de Q entre T es otra variable de estado, que es la entropía. Entonces el último inciso va a ser el concepto de entropía. O la entropía como una variable de estado. ¿De acuerdo? Entonces esta forma diferencial de la primera ley tiene bastantes resultados. Pero quisiera... Nosotros como lo hicimos, bueno, como lo hice fue encontrar la energía interna
con el modelo cinético del gas ideal, ¿sí? Nos encontramos con el modelo cinético que la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura y era 3 medios de nRT. O sea, la energía, al ser una variable de estado, puede depender de otras de las dos variables de estado. Presión y temperatura, presión y volumen, o volumen y temperatura. Solamente de dos porque tenemos la ecuación de estado. Solo hay dos variables independientes. Con el modelo cinético encontramos esto. Sin embargo, el experimento de Joule-Kelvin nos dice, es un experimento en el cual obtenemos que la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura. Eso es importante. La energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura. ¿Sí? U solo es función de T. Para el de Van der Waals, por ejemplo, que es, bueno, es otro caso, la energía depende de la temperatura y el volumen. Lo podemos poner aquí, Van der Waals. U depende de T y del volumen molar. Aquí es las unidades más usuales, más convenientes, son el volumen molar. Bueno, ¿cuál es el experimento de Joule-Kelvin? Lo que hicieron fue, tenían un recipiente, como está en la figura, pero separado, ¿sí? Como dos cámaras, ¿no? Dos compartimentos, ¿sí? Entonces, inicialmente, y tenían un termómetro, entonces se pone, es un gas, ¿sí? Déjenme ampliarlo, que está encerrado en uno de los compartimentos. Y hay una válvula, hay una llave ahí que permite que este gas se expanda y pase a esta parte donde está el vacío. Entonces, en principio, aquí está en vacío, ¿sí? O sea, experimentalmente, el vacío es complicado de encontrarlo, digo, de llevar a un sistema al vacío, pero en principio aquí ahí está el vacío, ¿sí? Lo que se hace es expandir, se llama una expansión libre del gas. Es decir, aquí hay vacío. Entonces, al abrir la válvula, el gas ocupa el otro espacio del compartimento, el otro compartimento, ¿sí? Se expande, es una expansión, pero es libre porque como aquí hay vacío, no hay un trabajo. El trabajo es cero, ¿sí? O sea, no hay un pistón con el cual, o si lo hubiera ese pistón no tendría una fuerza aquí con la cual eh, equilibrar el gas y ejercer un trabajo. Hay un vacío, entonces el trabajo es cero, ¿sí? Puede haber un cambio de temperatura. O sea, hay un principio, un cambio de temperatura, ¿sí? Es un proceso, este es un ejemplo muy claro de un proceso irreversible, ¿sí? En el sentido de que si ustedes vuelven a cerrar la válvula, el gas no se regresa al compartimento, no regresa al estado inicial. No solo eso, sino que va a haber otras cantidades que no cambian, ¿sí? O sea, el sistema llega a un estado en el cual ocupa los dos compartimentos, ¿sí? Lo hace de manera irreversible, o sea, no hay un equilibrio mecánico, no hay un pistón aquí, no hay un equilibrio mecánico y se hace de manera súbita, ¿no? El gas pasa al otro compartimento libremente y lo hace de manera rápida en principio, ¿sí? Eso es una expansión libre y es un proceso irreversible.
Los procesos reversibles y irreversibles también van a estar caracterizados de cómo se comporta la entropía, que es lo que vamos a ver también. ¿Sí? Lo que les puedo adelantar es que hay un aumento de entropía. ¿Sí? Está aislado el sistema, o sea, esto no permite un intercambio de calor y está aislado el sistema. Entonces la entropía llega a un máximo. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, no sé qué tanto tiempo me dé, pero pues llévense esa idea, ¿sí? En los procesos, en un sistema aislado, cuando quitamos restricciones dentro del sistema, que este es un caso donde una válvula se abre, el sistema pues cambia de estado y llega a otro estado tal que su entropía aumenta. Bueno, entonces regresemos. Hay un cambio de temperatura en principio, no hay trabajo porque W es cero, no hay un vacío, entonces no hay con quién ejercer ese trabajo, entonces el trabajo es cero. ¿Sí? Pero sí hay un cambio de energía. Hay un cambio de energía que es diferente de cero. El volumen inicial es menor al volumen final. O sea, aquí hay un volumen inicial y un volumen final. ¿Sí? El volumen final es mayor al volumen inicial. Lo que se observa experimentalmente es que si este gas es de bajas densidades y bajas presiones, que es lo que conocemos como gas ideal, este cambio de temperatura es prácticamente cero. Entonces, si el gas es diluido, es otra manera de decir que es bajas densidades, y bajas presiones, en realidad en un experimento sí se observa un cambio de temperatura, pero si el gas es muy diluido, este delta T, el cambio de temperatura es prácticamente cero. ¿Sí? Ahora, como el sistema está aislado, el calor también es cero. ¿Sí? O sea, no hay un intercambio de calor entre los sistemas porque no hay dos sistemas, solamente es el gas. Y aparte está aislado adiabáticamente. Entonces Q también es cero. Y aquí me equivoqué en delta U. Entonces, como el trabajo es cero, porque no hay con quién hacer trabajo, el calor es cero porque el sistema está aislado adiabáticamente, el cambio de energía es cero también. Es decir, la energía inicial y la final es la misma. UI es igual a UF, que en principio podrían ser funciones del volumen y la temperatura. Lo voy a poner, que es función del volumen y la temperatura. Es igual a U final, que es función en principio del volumen y la temperatura. Como la temperatura es prácticamente la misma, o sea, es la misma, y la energía es la misma, es el mismo valor, y hay un cambio de volumen, ¿sí? Este es un volumen inicial, y aquí es un volumen final, pero la temperatura no cambió, se mantuvo, por lo tanto, la energía interna no depende del volumen. Si dependiera del volumen, veríamos un cambio de energía. ¿Sí? Entonces,
la energía interna, esto es el experimento de Joule-Kelvin, se le conoce como experimento de Joule-Kelvin, y lo que nos dice es que la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura. De un gas ideal solo depende de la energía, de la temperatura. Depende de la temperatura. Algo que habíamos obtenido con el modelo cinético, pero este es algo más desde el punto de vista termodinámico, algo macroscópico, es un experimento, ¿sí? U solo depende de T. Por lo tanto, el cambio de energía interna en un gas ideal, importante, solo depende de la temperatura y es proporcional a la temperatura. Y hay una constante que es precisamente CB. Entonces esto lleva a veces, ayuda bastante, ¿sí? Y también muchos ejemplos, ya lo voy a dejar aquí. Entonces en un proceso isotérmico, delta U en un gas ideal es cero. Y ahora sí, aquí lo dejo.